Tengo varias cosas, o una cosa básicamente que contarles antes de arrancar con la charla de esta mañana. La charla de esta mañana es la segunda parte de una serie que se llama justamente así, ¿verdad? Virtudes en el closet. Pero como les hemos venido contando desde hace desde enero más o menos, esto es una fotografía del terreno que estamos adquiriendo para la construcción de la iglesia, del nuevo auditorio. Este proyecto se llama, ¿cómo se llama? Ciudad Refugio. Y yo sé que no se ve demasiado bien, pero quiero que me pongan atención para que vean. He ido haciendo ya reuniones con el arquitecto que va a estar manejando, digamos, toda la parte grande, digamos. Este es el terreno, tiene dos entradas que tendría esta y otra por aquí que no está señalada, una para entrar y otra para salir. Todo esto sería parqueo, digamos, y aquí en un segundo piso se está planteando hacer un edificio dejando por debajo lugar para parqueo, porque ustedes saben que el parqueo es esencial, ¿cierto o no? Si no tenemos dónde dejar los carros, lamentablemente nosotros, esta sociedad, nos hemos acostumbrado a que es un lugar incómodo o inseguro. Entonces, toda esta área va a estar destinada a parqueo, de tal manera que todo esto que está aquí atrás va a ser el área del edificio principal, que, aquí viene un río, entonces va a estar aquí. La idea que tenemos es construir un auditorio más o menos un poquito más largo que pero con un mezanine para tener un poquito de espacio para crecer, y en 3 pisos, en 3 plantas, de tal manera que, por ejemplo, la primera planta abajo, no sé, estoy bateando en este momento porque no están los diseños, ¿verdad? Pero va a ser un lobby, un salón, baños y aulas. En el segundo piso el auditorio, en el tercer piso oficinas y un salón de reuniones más pequeño como para jóvenes, etcétera. Y por ahí van a haber algunos espacios que van a quedar para tener jardines y zonas verdes, etcétera, para muchas otras actividades. Entonces, yo quiero invitar para de hoy en 8, póngame mucha atención, porque lo que queremos es empezar a conformar un equipo de trabajo de dentro de la iglesia que vaya a colaborar con el proyecto en la parte más profesional, por así decirlo. Entonces, de hoy en 8, al final de la reunión, justo terminando la reunión, saldremos ahí los que queramos estar más enterados o unirnos al equipo. Vamos a tomarnos un café rápido, 15 minutos probablemente les voy a pedir, y quiero invitar específicamente, todos están invitados, todos y todas, pero específicamente estamos requiriendo personas especialistas en ingeniería de sonido, ingeniería estructural, ingeniería eléctrica, ingeniería de redes, y cosas afines a eso, arquitectos también, arquitectas también, diseñadores de interiores, etcétera. Todo eso va a hacer falta, y que estén dispuestos y dispuestas a donar de su tiempo y de su trabajo para el proyecto de la iglesia. Entonces, repito, de hoy en 8, al final de la reunión nos vamos a salir, vamos a tomarnos un café rápido y vamos a organizarnos para crear ese equipo de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están contentos con esto que estamos haciendo nosotros aquí en Interludio? Sí, no parece, si no nos quedamos aquí, no hay ningún problema, ¿verdad? Ok, bien. La charla de hoy se llama Trabajo Duro, y yo no sé cuántos de ustedes vieron esta película de Will Smith. ¿Cuánto la vieron? Se llama En Busca de la Felicidad, y es una historia real sobre un hombre que se llama Chris Gardner, que existe en la vida real obviamente, y obviamente no es Will Smith, pero encarna la vida de este hombre que invirtió todos los ahorros que tenía. Yo sé que ustedes la vieron, y si no la vieron, viene el spoiler, ¿verdad?, de la película, porque toda la charla se va a tratar de esto, no, mentira. Invirtió todos sus ahorros en comprar unos aparatos, estos aparatos que él andaba intentando vender, que son escáneres portátiles de densidad ósea, y que se los ofrecía a las clínicas y a los médicos como una alternativa genial para los grandísimos chunches de rayos X que ellos tenían que comprar. Sin embargo, cada vez que se vendía uno de esos, entre uno y otro pasaba muchos meses, mucho tiempo. Entonces no tenían dinero, hasta que el punto que la esposa se harta de eso, lo deja. Ella se va a San Francisco, se va a vivir a Nueva York y se lleva al hijo, pero eventualmente ella se da cuenta que no puede criar sola a su hijo, y le da la crianza de su hijo a él, y le manda a su hijo. Esta es la foto de ellos dos.
De todos modos, a través de una serie de coincidencias, Chris se encuentra con un hombre que lo invita a una especie, digamos, él es un gerente de Dean Witter. El gerente le dice sobre un programa de pasantía que están ejecutando en esa firma y lo invita a participar, pero es una semana entera de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar sin sueldo y sin nada. De hecho, no tiene plata ni para la ropa para llegar allí a trabajar. De eso se trata la película. Llega el punto incluso que pierde la vivienda porque le embargan las cuentas bancarias por no pagar las cuentas y por no pagar la mensualidad, y se quedan sin casa. Los que vieron la película se dan cuenta, por ejemplo, de momentos en que él, padre e hijo, están creo que en una estación de metro intentando dormir ¿en dónde era? En el baño de un metro, exactamente, intentando ahí dormir, buscar cómo solucionar esa noche, ¿verdad? O en lugares para personas de la calle, que tienen que hacer unas filas enormes para poder tener un cuarto una noche. Esa es la historia. Al final de la película llaman a Chris a una reunión con los gerentes que estaban manejando el programa en el cual estaba participando y que estuvo a punto de tirar la toalla muchas veces, y uno de ellos nota que está usando una camisa nueva y le sonríe y le dice: tendrás que ponértela de nuevo mañana. Esa era la forma de decirle: estás contratado, ya tenés ese trabajo. Es una historia absolutamente fascinante porque en la vida real Chris se convierte en un hombre de negocios realmente exitoso con su propia firma, etcétera, etcétera. Una parte del motivo por el que me gusta tanto esa película, aparte de que me gusta mucho realmente cómo actúa Will Smith, digamos, es porque esta película representa la historia de, vamos a llamarlo así, el sueño americano, ¿cierto o no? Es decir, gente que no tiene nada o que está en la bancarrota y que pese a muchas vicisitudes, mucho trabajo, mucho esfuerzo, logra el éxito en su vida en todos los sentidos. Y milagrosamente, pero con mucho trabajo, logra ser una persona feliz y exitosa. Por eso se llama En busca de la felicidad. Hay un momento dado de la película donde él empieza a caminar, ya le acaban de dar el trabajo, está caminando entre una multitud enorme de gente y se oye que dice: este momento de mi vida, ¿cómo es que dice? Este preciso momento de mi vida se llama felicidad. Alcanzar esa meta, alcanzar la meta, pero después de haberse partido el lomo para alcanzar esa meta. Los historiadores describen los siglos XVIII y XIX como siglos de trabajo duro, es decir, donde las sociedades, donde las familias, donde las personas tenían en su mente el ADN, un código implantado, por así decirlo, sobre que la vida, o que se trataba de la vida como algo donde tenemos que esforzarnos, trabajar duro. Interesantemente, la virtud del trabajo duro o de la laboriosidad no se quedó en todos los países del mundo. Parecía que empezaba a permear en todo el planeta una frase: ser industriosos, que la industria progrese. Y algunos países tomaron eso como su valor principal de país, como una marca país, y otros países lo dejaron pasar. Y hay consecuencias de eso. Ese es el caso de Estados Unidos, pero también es el caso de Japón. No sé si ustedes conocen la historia del Japón. Se le llama el milagro japonés, al milagro económico de este país. Estaba en la bancarrota, realmente había pobreza extrema por todas partes, y en cuestión de 30 años revirtió eso de una forma milagrosa. Por eso se le llama el milagro japonés. Voy a leer aquí lo que tengo. Se ha llamado el milagro japonés al crecimiento económico vivido en el mencionado país desde los años 60 hasta los años 80, con un promedio del 5% durante los primeros años 60, un 7% en los años 2000 y una media del 8% en los años 80. Vean, en 1903, en este país, en Costa Rica, se hizo un concurso un poco sui generis, un concurso un poco extraño. El concurso era para ponerle letra a una música. ¿Cuál creen que era esa música?
el himno nacional. Era un concurso y había que mandar la letra por internet. No, mentira, había que mandar la letra para poner letra a la música del himno nacional. Y la ganó, ¿quién la ganó? ¿Alguien sabe? José María Celedón Brenes, de segundo apellido. José María Celedón Brenes. Y vean, yo quiero que veamos dos pequeñas partes de la letra de nuestro himno nacional, porque Costa Rica, y de hecho durante los siglos XIX y parte del siglo XX, nosotros nos jactamos, nos ufanábamos de ser un país que había adquirido ese valor, esa virtud, ser laboriosos, ser trabajadores, no tirar la toalla, ser esforzados. Vean lo que dice el himno nacional. Quiero que lo leamos juntos. 1, 2, 3. En la lucha tenaz de fecunda labor que enrojece del hombre la faz, conquistaron tus hijos labriegos sencillos, eterno prestigio, estima y honor. ¿Qué es lo que conquistamos por ser labriegos sencillos y por ser esforzados y luchadores? Eterno prestigio, estima y honor. Pero sigue. Al puro final del himno decimos y lo cantamos con un fervor patrio increíble: salve, oh patria, tu pródigo suelo, dulce abrigo y sustento nos da, bajo el límpido azul de tu cielo, vivan siempre, ¿qué? El trabajo y la paz. El trabajo y la paz. Son marca país de Costa Rica, el trabajo y la paz, realmente, en estos últimos días. Es lo que nosotros estamos adquiriendo y enseñando a nuestros hijos como la virtud o una de las virtudes de nuestra patria. Yo creo que hemos ido abandonando estas virtudes. Hemos ido abandonando estos valores. Hemos ido abandonando la idea de que trabajar duro es parte de Costa Rica, del ser costarricense. Y quienes nos honran con venir a habitar en nuestra tierra y vienen de otros países, también decían de Costa Rica. Hay un filósofo de la UCR que dio mucho tiempo clases en la UCR, hace mucho tiempo, se llamaba Constantino Láscaris, que escribió un libro, un mamotreto grande que se llama La idiosincrasia costarricense. Esto no lo tengo en mis notas, pero él exaltaba y decía una frase muy interesante, don Constantino. Decía: es que ustedes, los costarricenses, no pueden ver los valores que tienen hasta que venga alguien de afuera y los pueda ver por ustedes. Y ustedes son laboriosos. Pero la pregunta es, ¿seguimos pensando que Costa Rica se construye trabajando duro? ¿Se construye trabajando duro? Esta es entonces la segunda charla de las virtudes que tenemos que sacar del closet. Y yo creo que tenemos que trabajar, sacar del closet la virtud de ser trabajadores abnegados, trabajadores esforzados. Hay ciertas virtudes que escasean en nuestras vidas y nuestro país en el siglo XXI creo que ha ido olvidando algunas. Y ustedes y yo creo que podemos cambiar mucho de las cosas. De eso quiero hablar esta mañana. El rasgo que se celebra en la Biblia y se ha celebrado a lo largo de la historia y que parece que dejamos en el closet hace algunos años, es el rasgo de ser trabajadores, muy trabajadores, de ser esforzados. El Señor dice: esfuérzate y sé, ¿cómo? Esfuérzate. La palabra en hebreo que aparece allí de esfuérzate tiene que ver con doblarse hasta estar a punto de romperse. ¿Cuántos de ustedes tuvieron regla de plástico en el cole o en la escuela? ¿Cuántos la doblaron a ver hasta dónde aguantaba? Yo. Que se va poniendo blanca en el centro, ¿se recuerdan? Se va poniendo blanca y ¡plá! Se quebraba. Bueno, esfuérzate en hebreo significa dóblese al punto que estés a punto de romperte. Hemos perdido el valor, hemos perdido la virtud de decir: yo me esfuerzo, voy a dar todo. Tenemos una cultura del mínimo, ¿qué? Esfuerzo. No, ¿para qué? Si le puedo pagar a alguien para que me haga la fila, ¿para qué? El mínimo esfuerzo en todo. Multiplique eso, multiplíquelo a nivel país y nos da lo que tenemos hoy. Así que quiero hablar de ese rasgo que la Biblia alaba: el trabajo duro, la virtud del trabajo duro, ser un gran trabajador. Realmente escuchamos muy poco
que a alguien se le felicite por trabajar duro. Pero normalmente los padres, las madres les dicen a sus hijos cuando empiezan a tener novios, novias: mira, no me parece que salgas con ese chaval, o no me parece que sea un buen trabajador. ¿Han oído hablar eso? No parece, pasa jugando mucho videojuego. No parece que sea muy esforzado, muy esforzada en la universidad. Es decir, queremos que todos los demás sí tengan este valor y esta virtud, ¿cierto? Sobre todo cuando se van a relacionar con nuestras empresas, cuando se van a relacionar con nuestro trabajo, cuando se van a relacionar con nuestra familia, que todos los demás tengan esta virtud. Pero nosotros mismos, ¿la tenemos o no la tenemos? En este siglo XXI parece que hemos entonces perdido la gran estima de las generaciones anteriores, y los escritores de la Biblia también le tenían esta misma estima del trabajo duro. Voy a orar en este momento para entrar en materia. Señor, gracias por lo que vamos a aprender esta mañana y por lo que tienes para nosotros. Gracias porque tú nos sostienes y nos esfuerzas y nos haces valientes. Enséñanos esta mañana el valor, la virtud del trabajo duro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un hombre que se llama Paul Minier, que es un erudito del Nuevo Testamento, y escribió que la Biblia es esto: un álbum de fotografías casuales del trabajo. Un libro de trabajadores sobre los trabajadores para los trabajadores. Esa es la Biblia, dice él. Y de hecho, vemos muy pocos vagos en la Biblia. Si usted encuentra uno o dos, por favor, páseme los textos. Se habla acerca de la vagancia, pero la gente de la Biblia son trabajadores. Entonces este hombre tiene razón. Dice que es un álbum de fotografías del trabajo, un libro de trabajadores, sobre los trabajadores, para los trabajadores. Eso es la Biblia. El libro de Proverbios es el libro que tiene más menciones acerca de este tema, del trabajo, de la virtud del trabajo. Y de hecho, de los capítulos 10 a los capítulos 22, cada 20 versículos se habla del trabajo. Del capítulo 10 al capítulo 22 de Proverbios, cada 20 versículos exactos, como que lo hizo el escritor pensado para eso. Cada 20 versículos se habla acerca del trabajo. Por ejemplo, leemos en Proverbios 10:4, las manos ociosas conducen a la, ¿qué? A la pobreza. Las manos hábiles o trabajadoras atraen las riquezas. Y justo 20 versículos después aparece esto, Proverbios 12:11. El que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Soñar despierto y esas ensoñaciones que nunca las llevamos a la práctica, solo soñamos y solo soñamos y solo soñamos. Y 20 versículos después, justo 20 versículos después, encontramos en Proverbios 14:23, todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿Cuál? ¿Algunos de los esfuerzos tienen recompensa? ¿O qué dice el texto? Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse pura paja lleva a la pobreza. Ser un pura paja, ser una pura paja, pura hablada, nos lleva a la pobreza, nos lleva a la pobreza. Hay literalmente docenas y docenas de textos de la Biblia que alaban la virtud de ser trabajadores, de ser buenos trabajadores, de trabajar duro. Y no solo por ganar dinero, sino porque la vida se trata de esforzarnos. Hoy hace 8 hablábamos de no tirar la toalla, eso es ser esforzado también. Pero trabajar duro en la casa, trabajar duro con sus hijos, trabajar duro en las relaciones con su esposa, con su esposo, con sus amigos, trabajar duro, porque la vida se trata de eso. Cuando comencé a plantar esta iglesia, Interludio, leía un libro que era un estudio de las iglesias más grandes del mundo, cómo habían logrado esos pastores hacer que sus iglesias crecieran desmesuradamente, demasiado grandes. Y sí, hacían un análisis demasiado interesante sobre las características de estos líderes. La mayoría de ellos coincidían que eran muy buenos comunicadores, que eran muy buenos siendo líderes de grupos grandes de personas, de voluntariado, etcétera. Pero había una característica que era
absolutamente innegable en todos ellos, y es que eran trabajadores incansables. Trabajadores incansables, día y noche, día y noche, día y noche, trabajaron y trabajaron y trabajaron, y aún teniendo una iglesia de 5,000, de 10,000 personas, día y noche, siguen trabajando. Y esto se puede extrapolar a gente exitosa en cualquier otra área de la vida, gente exitosa en empresas. Usted los ve y nunca tienen tiempo. Y mucha gente dice, ser mi propio jefe es lo peor, nunca tengo tiempo, ¿cierto? Porque trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Ahorita vamos a poner una balanza en esto de no tener tiempo, etc. Déjeme hablar entonces de cuál es la competencia del trabajo duro. Es decir, ¿qué nos resta a nosotros? ¿Qué nos va robando a nosotros la virtud de ser trabajadores abnegados, incansables, esforzados? Entonces, lo primero es el amor desmesurado al ocio. Amamos demasiado estar ociosos, el ocio. Ahora, una de las cosas que distingue al Dios de la Biblia de los dioses de las mitologías de otras religiones o de otras regiones, incluso la mitología griega, la mitología romana, es que Dios aparece como un Dios trabajador. Y los dioses de otras culturas y de otras mitologías o de otras historias aparecen como dioses que siempre hay que servirles porque ellos no trabajan. El Dios que tenemos aparece en Génesis haciendo ¿qué? Trabajando. Aparece trabajando. Es decir, véanlo aquí. Así aparece. Dios se nos presenta en Génesis como esta señora, que olvido en este momento el nombre, trabajando, no descansando. En la mitología griega, el mundo comenzó en el paraíso con los dioses y los seres humanos viviendo en armonía unos con otros y vagueando, porque el paraíso les daba todo. Pero nuestro Génesis arranca con un Dios que está trabajando. De hecho, se repite muchas veces la palabra que tiene que ver con trabajo, bará en hebreo. Dios estaba trabajando. Y cuando tiene al ser humano, lo vamos a ver más adelante, cuando ya está todo listo, le dice al ser humano, trabaje. Pero Dios, estoy en el paraíso. Sí, trabaje en el paraíso. Porque uno se imagina a estos dos seres, si es que eran solamente dos, pero se los imagina ahí en el paraíso, acostados, ¿verdad? Con una piña colada, porque están en el paraíso, en el Edén. Y Dios les dijo, trabajen, labren esta tierra, cuiden esta tierra. Ya lo voy a tocar eso. Así que la tierra básicamente, entonces, para los dioses de las otras mitologías, la tierra les daba todo, pero Dios nos enseña que no, la tierra no nos da nada, hay que trabajar para tener las cosas. Cuando dice que Dios descansó de su trabajo y terminó la creación, no dice que dejó de hacer algo, dice la Biblia que descansó de crear, pero inmediatamente empezó a trabajar en la provisión, creación y provisión. Él no se detuvo de trabajar, solo que antes estaba creando la materia y después estaba haciéndola prosperar a la materia. Él siempre aparece trabajando. De hecho, Dios predica con el ejemplo. Dios no descansa, Dios trabaja. Dios, y usted y yo somos los peores clientes de Dios, porque no, vea, ¿qué tal si Dios nos dice, bueno, señores, en diciembre yo tengo 3 semanas de vacaciones? En medio año también tengo por lo menos 15 días de vacaciones, no me busquen, no me llamen, no estoy. Oficinas cerradas. Dios trabaja y predica con el ejemplo. Esto es lo que leemos en el Salmo 104, 10 al 15. Dice, desde los altos aposentos riega las montañas, la tierra se sacia con el fruto de tu trabajo, el trabajo de Dios. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento, el vino que alegra el corazón. Iba a subrayar también esto del vino que alegra el corazón, pero dije, era demasiada exageración.
el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida, porque Él sigue trabajando para que la tierra dé el fruto y Él no descansa. De hecho, en el Salmo 121 leemos esto: levanto la vista hacia los montes, viene de allí mi socorro. Mi ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se duerme. El que te cuida no se duerme. En efecto, dice el versículo 4, el que cuida de Israel nunca duerme ni cabecea. En hebreo, en el español dice ni se adormece. En el hebreo dice y no cabecea. ¿Le ha pasado que usted cabecea en el trabajo? Yo tenía un amigo que hacía un truco buenísimo. Se ponía las manos así. Estaba la computadora aquí y se ponía las manos así para agarrársela y se quedaba dormido de ratitos. Las manos lograba, yo no sé cómo había, eso sí era muy bueno en eso, una destreza increíble, ¿verdad? De que las manos aguantaran la cabeza para que no se le cayera y el jefe no viera que se estaba durmiendo. Pero cabeceamos, nuestro Dios no cabecea, no descansa por nosotros. Él siempre está ocupado en el trabajo de protección y provisión. Jesucristo es descrito en el Nuevo Testamento como un trabajador. De hecho, se le describe como ¿cuál es el oficio de Jesús? Carpintero. Bueno, la palabra en griego es tectón, de donde viene arquitecton. Y entonces era mucho más que un carpintero, era un constructor de edificios, de casas. Era un experto en eso, pero es descrito como alguien que trabajaba en eso, y su padre era descrito como alguien que trabajaba en eso. Jesús no nació y empezó a vagar por ahí, por las llanuras de Israel o de Palestina, y desde chico, no, él trabajó hasta los 30 años y después se dedicó a predicar, pero trabajó hasta los 30 años y esta gente empezaba a trabajar muy temprano en su vida. Vean lo que dice Juan 15:17. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Jesús tampoco descansa. Jesús no está en el cielo ahora diciendo: yo ya hice mi trabajo, señores, así que arréglensela ustedes. Él sigue activo, Él sigue obrando, Él sigue trabajando. De hecho, cada vez que oramos y adoramos aquí, Él está trabajando con nosotros acá. Cada vez que cantamos una canción, levantamos las manos, le adoramos, abrimos el corazón, Él está trabajando en nuestra vida. Él no descansa tampoco. Hay un hombre que se llama Robert Banks, que exploró algunas de las imágenes de Dios en la Biblia. Y dijo que en la Biblia, Dios es un compositor, es intérprete, es trabajador de metal, es alfarero, es un fabricante de prendas de vestir, es jardinero, es agricultor, es pastor, es fabricante de tiendas de campaña y es constructor. Todas las imágenes que describen en la Biblia a Dios con sus habilidades trabajando, constantemente trabajando. Así que debido a que Dios es un trabajador, vemos una diferencia enorme entre quienes beben en su cultura de la Biblia y quienes no. Por ejemplo, judíos versus gentiles. Los gentiles son los no judíos en aquella época. Aquellos que fueron criados hace 2000 años bajo otros criterios que no eran la Biblia, como los judíos, tenían otra forma de ver el mundo. Por ejemplo, para los griegos, el estatus más alto de un griego era ser filósofo. No tengo nada contra los filósofos, ¿verdad? Es decir, meditar. Observar y contemplar el mundo. ¿Sí o no? Eso era el estatus más alto. Para la cultura judía, para la cultura hebrea, trabajar era el estatus más alto. El que no trabajaba, el que se dedicaba más bien a contemplar, era una persona, un paria, era una persona que había que desechar de su pueblo porque no servía para nada. Hay un hombre que se llama William Berkeley y él es un comentarista bíblico y dijo lo siguiente, esta frase es un poco larga pero vamos a leerla. Dice: para un judío el trabajo era esencial, el trabajo era la esencia de la vida. Los judíos tenían un dicho que decía: el que no enseña a su hijo un oficio le enseña a robar. Trabajar para un judío no era una forma de vida, el trabajo era la vida misma. El trabajo era tan importante para los judíos que en los tiempos del Nuevo Testamento una mujer o un hombre se podían divorciar apelando a que su pareja
no trabajaba suficiente. Porque no trabajaba suficiente. Recuerden esta frase: el que no enseña a su hijo un oficio le enseña a robar. El que no le enseña a su hijo el oficio de esforzarse, de que hay que ganarse la vida, le enseña a robar. Y esto me parece crucial para nuestra cultura. Ser un gran trabajador, salir a ganarse el sustento, era visto por los judíos en los días de Jesús como absolutamente fundamental para un matrimonio. Si usted no podía probar que usted podía trabajar bien, usted no podía casarse jamás. Esto lleva a un punto fundamental sobre la valoración del trabajo en la cultura que viene del judaísmo versus las culturas griegas o romanas. De hecho, hay algunas tesis de historiadores que dicen que el Imperio Romano empezó su declive porque empezaron a vaguear, a tener fiesta, demasiada fiesta. Y entonces eso los llevó al fracaso. Entonces, una y otra vez, la sociedad nos enseña o nos dice: busquemos la manera de vivir bien, busquemos el paraíso, el Edén aquí en la tierra. No el Edén, ¿verdad? Ese es otro, ¿verdad? Ese es otro. Después podemos hablar de eso. Pero, ¿cuál es la verdadera imagen del paraíso aquí en la tierra que nos enseña la Biblia o que nos enseña Dios? Vean, nosotros estamos acostumbrados a decir: qué dicha que hoy es viernes, ¿verdad? Qué dicha que ya es fin de semana, no tengo que trabajar. De hecho, nos enseñan que la verdadera vida feliz empieza después del trabajo, ¿cómo se llama? After office. Después de la oficina es cuando las cosas se ponen buenas en la vida. El trabajo es lo peor que nos ha podido pasar. Es horrible el trabajo. Muy pocas personas yo las escucho decir: yo cómo disfruto mi trabajo. Verán cómo disfruto mi trabajo. Lo disfruto demasiado. Entonces hemos aprendido a pensar que el trabajo es simplemente la manera de hacer plata para poder vivir. Que el trabajo es la única forma, la única alternativa odiosa, fea y cansada y horrible para poder llenar las cuentas con un poco de plata para después hacer lo que sí nos gusta, lo que sí nos llena, lo que sí nos complace. Y esa visión ha traído malas consecuencias, porque entonces vagueamos en el trabajo, no nos gusta verdaderamente lo que hacemos durante el trabajo. Recuerdo un anuncio que yo veía mucho antes era un anuncio malísimo. Es decir, era malo en lo que anunciaba, era de Marlboro. Y aparecían dos amigos cabalgando, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Y luego sentados y un río ahí pasando, no sé, en el cañón, yo qué sé en dónde, unas praderas enormes. Y ya sacaban ahí el cigarro y decían: esto era el paraíso, la vida, ¿verdad? Realmente eso es el paraíso, no hacer nada. Imaginar el paraíso, nuestra vida feliz, es no hacer nada. No hacer nada. Esa es la pregunta que quiero hacer en este momento. Las empresas son un poco esquizofrénicas porque primero exigen a sus trabajadores ser muy buenos trabajadores y esforzados trabajadores, y les dicen: lo mejor que le puede pasar a usted en la vida es trabajar en esta empresa. Pero luego sacan un anuncio diciendo: lo mejor que te puede pasar es irte de viaje, estar descansando, estar sin hacer nada. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Ser activos, ser productivos, o estar haciendo nada y no ser productivos? ¿Qué es lo que nos llena de verdad? ¿Qué es lo que nos hace felices de verdad? El ocio no es horrible en realidad, es muy bueno y la Biblia lo toma en cuenta, pero la Biblia tiene una noción diferente de lo que tiene que ser el paraíso aquí en la tierra. La visión bíblica del paraíso no es simplemente estar acostado en una hamaca en el Caribe tomándose algo, o que alguien le esté haciendo viento, ¿verdad?, y espantándole las moscas y usted no haciendo nada. La Biblia no dice que esa es la felicidad, que ahí encontraremos felicidad, pero nos han vendido esa idea. Nos han vendido de que nosotros seremos felices cuando podamos descansar en serio, cuando podamos no hacer nada en serio, cuando ahorremos suficiente dinero para poder hacer eso. Nada. Irnos a hacer nada. No sé cuál es su punto de vista sobre el paraíso, pero la idea de Dios implica trabajo significativo. Por cierto, de acuerdo con la Biblia,
en el cielo se trabaja. ¿Usted sabía eso? Usted no va a irse al cielo a no hacer nada. La Biblia enseña que en el cielo hay trabajo, hay cosas que hacer en el cielo. Yo creo que mucha gente está muy preocupada por irse al cielo porque les da pereza. ¿Saben por qué nos da demasiada pereza la idea del cielo? Porque creemos que no vamos a ir a hacer nada. Una eternidad completa de no hacer nada. Inmediatamente nos da demasiada pereza, porque no hacer nada no nos hace felices. Ahí no está el paraíso para nuestra vida. Si usted lee Isaías 65, y no voy a entrar en esto demasiado, pero a partir de los versículos 17 en adelante, usted va a ver la descripción del paraíso eterno en el cielo y va a ver la gente trabajando. La gente trabaja en el cielo. La única diferencia es que el trabajo en el cielo no es remunerado. Y usted dirá, eso yo no sé si se pone peor ese asunto, ¿verdad? Se pone más jodido. Pero están felices trabajando. Están felices trabajando. De vuelta al jardín del Edén, dice Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y veamos cómo distorsiona o cambia esto la imagen que tenemos. El jardín del Edén es la perfección, ¿cierto? Dios lo creó y lo hizo todo bueno, dice él. Todo está perfecto. Ahí no habían errores y sin embargo había que trabajarlo. La perfección se trabaja y se sigue trabajando. Las cosas que ya están bien se siguen trabajando y hay que seguirlas trabajando y hay que seguirlas cultivando y hay que seguirlas cuidando. Lo que hace Dios, aunque lo haga perfecto, hay que seguirlo trabajando. La perfección se puede mejorar. Eso es lo que estoy intentando decir. El castigo que Dios les impuso a Adán y a Eva por pecar no fue trabajar. Ellos ya trabajaban desde antes el jardín del Edén. Lo vemos en este texto. Su tarea era trabajar en el jardín del Edén. Entonces, la consecuencia no es trabajar, sino que tenían que buscarse la comida con el sudor de su frente. Es una cosa totalmente distinta. Es decir, que si no trabajaban, no comían. Iban a sufrir. Agregarle al peso del trabajo el dolor, el cansancio, la insatisfacción, eso fue la culpa del pecado. Pero desde antes ya ellos trabajaban. Entonces el trabajo es una actividad de Dios, una actividad divina. Estamos imitando a Dios cuando trabajamos y cuando trabajamos duro. Estamos imitando a Dios cuando hacemos eso. Dios no creó un mundo estático. Dios no puso a los seres humanos en el jardín del Edén y les dijo, ahora sí, déjenlo quietico y no toquen nada. Les dijo, vayan y trabajen esto que yo les doy. Si uno no trabaja lo que Dios le da, si uno se queda de brazos cruzados con lo que Dios le da, porque lo que Dios le da es un perfecto regalo, lo va a perder. Lo va a perder. Va a perder el matrimonio, va a perder el trabajo, va a perder a sus hijos, va a perder la salud. Dios le dio eso, pero tiene que trabajarlo para mantenerlo y para mejorarlo. Así que mejorar lo que Dios nos ha dado, mejorar la creación, es posible, más ahora realmente. Así que fuimos creados para trabajar. Lo que eso significa es que nuestra humanidad se deteriora, se destruye cuando no nos sentimos productivos. Y eso yo lo veo constantemente con las personas que ya se retiran, que se jubilan, se deprimen. ¿Lo han notado? ¿Cuántos les ha pasado o cuántos han conocido a alguien que se deprime cuando se retira? Porque no se sienten ya productivos, buscan qué hacer y es dificilísimo. Mi papá en este momento que se retiró, se jubiló hace 2 años, más o menos, sigue breteando porque no puede quedarse sin hacer nada, porque no hacer nada deteriora nuestra vida. Nuestra vida, fuimos creados para hacer algo, para trabajar, para dar de nuestra propia vida. Ese es el problema de la jubilación, que la gente no se prepara para seguir haciendo algo productivo después de terminar de trabajar. Nos preparamos toda la vida soñando con el momento en que ya no tengamos que trabajar y tener unos ahorros específicos para mi jubilación, y cuando llegamos ahí decimos, prefiero trabajar.
Porque no hacer nada nos deprime, nos daña. Para muchos de los reclusos y reclusas en las cárceles, el padecimiento o uno de los padecimientos más grandes es ¿cuál? No hacer nada. ¿Vieron la entrevista que le hizo Edgar Silva a fulanito? No la vean. En mi opinión, ¿verdad? En mi humilde opinión. Pero llega un momento, yo sí la vi porque yo tengo que verla, ¿verdad? Por mi trabajo. Y se pone serio este carajo y dice, lo peor que me pasa a mí ahí es, no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Y le pregunta Edgar Silva, ¿y entonces qué hace? Leo lo mismo, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. No sentir que puedo hacer algo es una de las cosas más terribles que nos puede pasar en la vida. Una de las cosas que los estudios muestran una y otra vez es que las personas no son felices en la vejez porque son ricas o porque son famosas, sino porque tienen algo que hacer. El productor de cine y música, un hombre que se llama David Geffen, que es multimillonario, dijo una vez una frase en una entrevista televisiva que les pongo aquí y me parece que es memorable lo que está diciendo este hombre. Dice, muéstrame a alguien que piense que el dinero compra felicidad y te mostraré a alguien que nunca tuvo suficiente dinero. Nunca. Tener nunca nos hace felices. Hacer y ser nos hace felices. Seguir siendo productivos, seguir siendo alguien para los demás, seguir sirviendo para los demás, seguir aportando a perfeccionar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es entonces lo que hace feliz a la gente? Los científicos sociales dicen que han aislado por lo menos 4 factores específicos que nos hacen felices a nosotros. Dicen lo siguiente: trabajo satisfactorio, es decir, trabajo que nos guste. 2, calidad de relación con nuestra familia, eso nos hace felices. 3, estrechas relaciones con amigos, las amistades nos hacen felices. Y por último, una fuerte fe espiritual. 4 cosas que nos van a hacer felices: trabajar y ser alguien satisfecho con lo que está haciendo en su trabajo, tener una familia, invertir y trabajar en la familia para ser feliz en la familia, tener relaciones con amigos que sean fructíferas y felices y tener una fe robusta en el Señor. Eso nos hace felices según las encuestas. Usted puede tener estas 4 cosas siendo una persona pobre. Usted puede tener estas 4 cosas siendo una persona rica y ambas pueden ser felices. Exactamente por igual. Porque no es el dinero y no lo que tenemos lo que realmente nos hace felices. El trabajo sí. Ser productivos sí. Sentirnos productivos sí nos hace felices. Esto aplica también a los hombres y mujeres que se encargan de cuidar la casa. Porque la encuesta dice que las personas más felices o un grado más alto de felicidad son aquellos que también trabajan en la casa. Es decir, que pueden pasar más tiempo en la casa, aunque sean jornadas laborales demasiado largas, porque son 2 trabajos, 3 trabajos, incluso trabajar en la oficina y llegar a hacer algo en la casa, o quedarse en la casa y trabajar desde la casa y ocuparse de la casa. Pero dice las encuestas que las personas más felices son aquellas que pueden dedicar más tiempo a estas cosas, incluso quedarse en la casa. Un grupo que marca un nivel de satisfacción muy elevado son los que hacen voluntariado. ¿Han visto cómo se ve la gente cada vez? Creo que es una vez al año que salen a las calles un montón de un techo para mi país, ¿se llaman? ¿Cómo es? Techo, gracias. Y han visto lo felices que se ven bajo esos aguaceros. Yo creo que lo hacen a propósito, lo hacen en la época donde más llueve. Ahorita empiezan a salir. Y un montón de gente dicen, vamos a hacerlo a la hora cuando llueve, en la época en que más llueve, y uno los ve ahí felices, sirviendo, sin remuneración, porque sentirse productivos nos llena y fuimos creados para sentirnos, para ser productivos en la vida. Hay otro gran competidor del valor bíblico del trabajo duro, y eso es esto, la adicción al trabajo. Este es el otro extremo, ¿cierto? La adicción
al trabajo. Voy a pasar rápido porque se me está yendo el tiempo. La adicción al trabajo es una condición patológica, es un vicio, es una enfermedad, es una adicción y hay que trabajarlo, hay que tratarlo con psicólogos, hay que trabajarlo con profesionales, porque eso es intentar llenar otros vacíos de nuestra vida con el trabajo. Intentar llenar vacíos de nuestra vida con el trabajo. Esa gente que se esconde en el cuarto y abre la computadora para seguir trabajando. Esa gente que va a la playa y también se lleva al trabajo y se esconde para seguir trabajando. Ese soy yo. No puedo dejar de hacerlo. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que Dios nos ha dicho que trabajemos y nos esforcemos también en nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras parejas, ¿cierto? Y teniendo esto, lo que perdemos son a los hijos y perdemos nuestros matrimonios. Perdemos la familia, perdemos los amigos, perdemos las relaciones. El último competidor para el trabajo duro es la pereza que nosotros cargamos. Cargamos una pereza casi congénita, ¿verdad? Hay muchos proverbios sobre la pereza. 14 pasajes diferentes en proverbios hablan sobre el perezoso. Mucho humor, mucho sarcasmo se utiliza para tratar de sacar a la persona perezosa de ese estado de pereza. Vean, Proverbios 19:24 dice: el perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. ¡Qué pereza levantar la cuchara! Es una exageración, ¿verdad? Pero hay gente que le damos todo para que pueda tener comida, todo para que pueda producir comida. Dice, qué pereza viajar en bus, ¿cierto o no? Ay, qué pereza, tengo que caminar 100 metros. Y tiene todo para poder producir, pero la pereza le impide el último movimiento que le va a llevar la comida a la boca. La pereza es un enemigo de nosotros. Aquí hay uno que amo, me encanta este proverbio, Proverbio 22:13. El perezoso afirma: hay un león allá afuera, si salgo me puede matar, mejor me quedo quietico y no produzco nada, no voy a trabajar, no busco trabajo porque allá afuera la cosa está horrible. Están matando gente, hay mucha violencia allá afuera. Mejor no busco trabajo. Es demasiado arriesgado poner mi dinero en esto. No quiero hacer ese esfuerzo, prefiero seguir ganando poquito. Es demasiado arriesgado apostar por un negocio nuevo. Es demasiado arriesgado seguir estudiando. Es demasiado arriesgado. No puedo. Esa es la imagen de un hombre que dice: allá afuera es demasiado peligroso, no quiero moverme de aquí. Y siempre se va a quedar pobre. Porque para ganar hay que arriesgar y trabajar. Veamos Proverbios 6 al 11. Dice, este es un poco largo, no lo voy a poner acá. Dice: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzando los brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Y vean, yo tengo una imagen perfecta que hace referencia a esto de nuestro país. Yo quiero que veamos este video que voy a poner. Algunos de ustedes ya vieron esta escena, pero quiero que piensen en todo lo que acabo de decir y que reflexionemos en nuestro país en este momento. Sí, claro. ¿En serio? Está bien. Bueno, corto. Besos. Chao. ¿Qué? ¿Y esa papaya? Bueno, vaya. ¿Quieres papaya? Un momentico, papito. Puta, vea cómo suena, que tiene ahí una motosierra. Aquí está ya la hojita.
Eso sería todo, don Antonio. Muchas gracias. Y me le adjunta ahí el certificado de nacimiento. Y me lo trae. El pasaporte se lo tenemos en un par de semanitas, oye. Que Dios me lo acompañe. ¿Cómo? Eso es todo, nada más. Gracias. ¿Que el pasaporte me lo dan cuándo? 10 días hábiles. No, es que el pasaporte yo lo necesito para ahorita mismo. Ah, no. Es que yo creo que usted no me está entendiendo. Yo tengo que viajar hoy en la noche. Vea, es que él es un hombre muy importante, ¿ve? Él es un escritor famoso. En Nueva York sí, famoso en el barrio, pero el barrio queda en Nueva York. ¿Y qué? Y que tiene que viajar. Ah, Que lo necesito ya. es que no se puede. Por favor, una ayudita. Qué torta. Es que no es que torta, es hablar con algún supervisor, algo. Díganos qué es lo que hay que hacer. No, muchacho. Pero ¿cómo no va a poder? Haga algo, solicítelo, no sé. Le quedó mal, don Antonio. No se puede. Sí puede. Muchas gracias. Sigue la filita. Que necesito un pasaporte. Vea, ma, mejor vamos jalados ya. Vamos jalando. Jalados. Aquí nadie va jalado para ningún lado. Estoy haciendo fila desde las 7 de la mañana. Me pidió que una constancia del OIJ se la traigo, que un certificado de nacimiento se lo traigo, que el tributo, que el papel, que el formulario, 27 formularios distintos, todos preguntan exactamente lo mismo para que me den un pasaporte y a mí me lo van a dar, ¿me entiende? Ya, ma, ella no puede hacer nada. Manda huevo ya. Que no puede hacer nada. Ella puede hacer todo, se puede hacer todo detrás de ese escritorio. Para eso tiene aquí Windows 95, que está esperando un teclazo para imprimir mi pasaporte. Y si no lo puede hacer usted, entonces vaya, llame a alguien que sí lo pueda hacer. ¿Qué es esto? ¿Una clase de chiste? Que aquí la gente come papaya mientras uno se levanta y se vuelve a sentar 200 veces en la única fila de sentado que he visto en toda mi vida. Anoche me pusieron una pistola en la cabeza para robarme la única identificación que tenía. Y a mí no me importa lo que usted diga. Yo tengo un vuelo hoy en la noche a las 7, hoy. Así que haga lo que tenga que hacer, deje de comer papaya y vaya, imprima mi pasaporte. Michael. Tráete seguridad, por favor. Un trabajador, una trabajadora abnegada, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos ha pasado eso en alguna entidad pública o privada también, verdad? Y qué colerón que da. Pero sí se puede hacer, pero sí se puede hacer. Y por eso el país, por más que pongamos tributos, impuestos y lo que sea, si no cambia la cultura, si no cambia usted y si no cambio yo, seguiremos pobres el resto de nuestra vida. Y Dios y la Biblia valoran a un país y a un pueblo y a una persona y a una familia que no sea perezoso o perezosa, porque nos va a alcanzar la pobreza siempre, siempre, siempre. Yo quiero terminar acá. Espero haber no sido como muy violento con el asunto de trabajar duro. Todos merecemos vacaciones también, pero trabajemos duro, cambiemos esa cultura de pereza que tenemos.